Muy buenas amigos, estoy seguro que muchas veces has intentado hacer una definición o una fase de pérdida de grasa, pero no has conseguido los resultados que esperabas. Bien, en cierto modo es normal, ya que una definición es algo complejo y debemos tener en cuenta muchas cosas. Así que ahora aquí en este vídeo traigo una guía completa de cómo hacer una definición. Vamos a explicar todo lo que debemos tener en cuenta en una definición para poder perder la máxima cantidad posible de grasa. Vamos a tener en cuenta ciertas cosas como el metabolismo que pueda tener cada uno, el peso, ¿vale? Para que cada uno pueda ajustar bien y hacer de forma eficiente una definición. Quédate que empezamos. Bien, el vídeo lo he dividido en 5 puntos que son realmente importantes para poder hacer una buena definición. Muchos de estos puntos ya los tengo explicados de forma mucho más detallada en otros vídeos. Entonces, para que este vídeo no se nos haga infinito y no dure muchísimo, no voy a ir explicando todos los puntos, sino que cuando llegue a algún punto que ya lo tenga explicado, pues bueno, voy a intentar ir más directo al grano y, por ejemplo, de ciclar los carbohidratos tengo también una guía completa. Entonces, cuando lleguemos a este punto, explicaré alguna cosa concreta, pero quien quiera ampliar información de cómo ciclar los carbohidratos, pues le pondré el enlace, ya sea por aquí arriba o abajo en la descripción de este vídeo, y así que pueda ir a ese enlace y, bueno, ampliar conocimiento sobre el ciclado de carbohidratos o lo que vaya diciendo a lo largo del vídeo. Vale, dicho esto, el primer punto. Bien, aquí lo más importante es ajustar los macros y entonces nos daremos cuenta si tenemos suficientes calorías. Suficientes calorías, dicho de otra forma, es si tenemos el metabolismo lo suficientemente activo para poder hacer una definición, porque si no las tenemos, el metabolismo estará muy lento, estará muy ralentizado y va a ser imposible que podamos perder grasa. Bien. Los macronutrientes que debemos poner en una definición básicamente son estos que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Los dos macronutrientes más importantes porque son esenciales son la proteína y las grasas. Estos dos macronutrientes tienen relación con la producción hormonal y además la proteína también mucha relación con la masa muscular, como estoy seguro que todos sabéis. Entonces, eso hace que estos macronutrientes sean esenciales y sean los primeros que debamos ajustar. Y ya el resto de calorías hasta llegar a nuestra normocalórica que sean de los carbohidratos. Bien, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Para que podamos saber quién tiene suficientes calorías y quién no. Vamos a poner un ejemplo de una persona que necesita para su normocalórica 1500 calorías, ¿vale? Bueno, vamos a ajustarle primero de todo la proteína y las grasas, proteína y grasas. Y bueno, a modo informativo, vamos a suponer que esta persona, que esta persona necesita 150 gramos de proteína. Sabemos que cada gramo de proteína son 4 calorías, por lo tanto, si necesita 150 gramos de proteína, ya simplemente con la proteína ya necesita 600 calorías. Ahora vamos a poner un ejemplo de que también necesita, por ejemplo, 600 calorías de grasa. ¿Vale? Bien, pues si nos damos cuenta, ya simplemente con los macronutrientes esenciales ya tiene 1200 calorías. Entonces, ahora el resto hasta llegar hasta esas 1500 tendrían que ser con los carbohidratos, ¿vale? Que serían 300 calorías, ¿vale? Si nos volvemos a dar cuenta, y 300 calorías, pues lo dividimos entre 4, ¿vale? Y nos da, porque cada gramo de carbohidrato también son 4 calorías, por lo tanto 300 calorías serían 75 gramos de carbohidratos, ¿vale? Bueno, la H es de hidratos de carbono y que viene a ser lo mismo. Vale, si nos fijamos otra vez en esta infografía, nos damos cuenta que el mínimo de carbohidratos que debemos consumir son 2 gramos por kilogramo de masa corporal. Si, por ejemplo, esta persona pesara 70 kilogramos, esta persona debería comer como mínimo 140 gramos. ¿Con qué nos encontramos? Pues que cuando ajusta los macronutrientes esenciales solo le quedan 75 gramos y eso es muy por debajo del mínimo.
Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Pues claramente que no tiene suficientes calorías, que tiene el metabolismo muy lento, y si intenta hacer una definición con esto, no va a perder grasa, lo único que va a perder va a ser el tiempo, ¿vale? Porque su metabolismo está muy lento. Entonces, quien se encuentre en esta situación de que ajusta los macronutrientes esenciales y luego se da cuenta que tiene los carbohidratos muy por debajo del mínimo o incluso los tiene al mínimo, no puede iniciar una definición. Entonces, que se eche un vistazo en este vídeo, porque ahí explico cómo acelerar el metabolismo y hacer que pues pueda tolerar muchas más calorías, y cuando ya tenga muchas más calorías, entonces su cuerpo y su metabolismo sí van a estar preparados para una definición. Vale, vamos a poner el mismo ejemplo de esta persona que ya, por ejemplo, ha hecho ese proceso, ¿vale? Y pues bueno, ahora en vez de 1500, su normocalórica estaría en 3000 calorías. Vale, esto es un cambio muy grande, pero bueno, para que lo entendamos. Entonces, bueno, supongamos que necesita la misma proteína, necesita los mismos carbohidratos y, la misma grasa, y entonces, ¿cuánto le quedaría de carbohidratos hasta llegar a la normocalórica? En este caso, le faltarían 1800 calorías. O sea, y esto en realidad serían 450 gramos de carbohidratos. Esto ya es otra cosa, estos serían muchos carbohidratos. Esto sería que tiene un metabolismo súper acelerado, súper activo y en perfectas condiciones para iniciar una definición. Si tiene 70, pues bueno, aquí ahora si nos damos cuenta, 450 lo dividimos entre 450 lo dividimos entre 70 y nos da que tiene 6,4 gramos de carbohidratos por kilogramo. Como vemos, esto es ya una gran cantidad y considerable cantidad para poder iniciar una definición. Vale, en este caso sería perfecto. Ahora, ¿cuánto debe ser el mínimo de carbohidratos que debe tener una persona para iniciar una definición? Pues al menos debe tener, cuando ajusta estos macronutrientes, los esenciales, debe tener al menos 4 gramos de carbohidratos por kilogramo. ¿Por qué? Porque, bueno, esto sería la normocalórica. Si quiere empezar ahora una definición, lo primero que va a tener que hacer es crear un déficit calórico. Por lo tanto, es clave que esté por encima del mínimo, que serían 2. No puede estar en el mínimo o tal vez solo en 3, que sería solo un poco por encima, porque es que en cuanto le quite un poco de calorías para crearle un déficit calórico, ya se va a encontrar en el mínimo, ¿vale? Por lo tanto, debe tener suficientes calorías para que le permita al menos poder hacer 2 reducciones calóricas durante la definición. Al menos, en realidad, si tiene más, es mejor, ¿vale? Porque va a tener mucho más margen de calorías, va a iniciar con el metabolismo mucho más acelerado y todo eso le va a permitir poder perder más grasa. A modo informativo, yo cuando empecé mi definición, yo empecé con 6 gramos de carbohidratos por kilogramo y de grasas yo tenía 1,1 gramos por kilogramo. ¿Vale? Esto también es realmente interesante porque además de tener suficientes carbohidratos, también tenía suficientes grasas para poder ir jugando con ellas y reducirlas cuando me fuera necesario, ¿vale? Y así, pues bueno, básicamente vemos que tenía suficientes calorías y un metabolismo lo suficientemente acelerado, como digo, para reducir calorías y empezar a crear déficit calórico. Vamos ahora con el punto 2. Bien, una vez tenemos ajustados los macros y sabemos ya cuál es nuestra normocalórica, lo que debemos hacer es crear un déficit calórico correcto. Bien, sobre el déficit calórico tengo un vídeo en el que explicaba un error frecuente y que debemos asegurarnos de no cometer ese error. El déficit calórico correcto debe ser entre 300 y 500 calorías de déficit al día. Vale, 300-500 calorías de déficit no es necesariamente comer 300 o 500 calorías menos, ya que yo podría comer 300 calorías menos al día y tener un déficit de 400 calorías. ¿Cómo lo consigo? Pues aumentando
mi actividad física, ya sea caminando, con cardio o como sea, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de contabilizar de forma más exacta nuestro déficit calórico. Bien, en cuanto a cómo gestionar nuestro cardio, el NEAT, caminar, etcétera, etcétera, os recomiendo este vídeo porque ahí lo explicaba todo y vamos a comprender que no hay diferencia entre caminar, cardio HIIT o cardio LEAD. Que por ejemplo, si nosotros damos 1000 pasos, contabilizamos con una pulsera de estas 1000 pasos, esos 1000 pasos al final nos van a hacer perder la misma grasa o nos van a hacer gastar las mismas calorías, los demos caminando, los demos en HIIT o los demos como los demos. Si no entiendes por qué eso es así, te recomiendo que le eches un vistazo a ese vídeo porque lo vas a comprender. Entonces, vale, teniendo claro esto que acabo de contar, vale, supongamos que yo quiero un déficit calórico de 400 calorías. Así que bueno, lo que voy a hacer es, voy a dar 1000 pasos más y voy a contabilizar que esos 1000 pasos me gastan 100 calorías. Ahora explicaré sobre los 1000 pasos y las 100 calorías, ¿vale? Pero bueno, si yo quiero ese déficit de 400, pues yo gasto 100 calorías más con los 1000 pasos y reduzco 300 calorías. De esta forma ya tengo el total calórico, o sea, el total de déficit de 400 calorías día. O otra forma de contabilizarlo, si queremos, sería la semana. 400 calorías al día por 7, pues sería que yo a la semana debo tener un déficit de 2800 calorías, ¿vale? A la semana. Vale, en cuanto a lo de los 1000 pasos, que me consumen unas 100 calorías. Bien, esto es simplemente una aproximación, ya que realmente no podemos saber cuántas calorías nos gastan 1000 pasos. Bien, estas pulseras o relojes suelen contar calorías, pero esto tiene un margen de error grandísimo. Hay estudios que muestran que incluso el margen de error puede llegar hasta el 90%. O sea, que esto te puede decir un número de calorías consumidas por los 1000 pasos y que luego realmente sea el doble las que hayas consumido o la mitad, ¿vale? Entonces, no es muy fiable y no debemos tomar al dedillo lo que esto dice. Pero así como una media para yo intentar gestionarme lo que es el gasto calórico, suelo contabilizar eso. Como digo, es una media aproximada que no puedo saber que sea exacta. Entonces, aproximadamente yo cuento que 1000 pasos me consumen 100 calorías. También cosas que debemos tener en cuenta respecto a esto es que incluso yo mismo habrá momentos que me gaste 150 y habrá otros momentos que a lo mejor solo me gaste 60. Cuando yo estoy al inicio de la definición, mi metabolismo está muchísimo más activo que cuando estoy al final. Por lo tanto, esos mismos 1000 pasos al inicio tal vez me hagan consumir 150 calorías y al final solo 60 calorías, porque mi metabolismo está mucho más lento y haciendo lo mismo gasta menos calorías. Luego también otra cosa que debemos tener en cuenta es la envergadura de la persona. Una persona con 80 kilos que da 1000 pasos y otra persona con 50 kilos que da esos mismos 1000 pasos, pues el de 80 kilos sin ninguna duda va a gastar más calorías que la persona de 50 kilos, a pesar de que ambos estén dando 1000 pasos, ¿vale? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿vale? Como yo digo, una media que suelo hacer es que aproximadamente cada 1000 pasos me gastan unas 100 calorías y de esta forma, pues bueno, saco esta media aproximada del déficit calórico. Entonces, si hemos dicho que yo quiero un déficit calórico de 400 calorías al día y me muevo 1000 pasos más, pues yo me quedo con que al final al día tengo que comer 300 calorías menos. Si yo ahora multiplico esas 300 calorías por 7 días, me da que al final de la semana tengo que comer 2100 calorías menos para conseguir ese déficit total de 400. Bien, importante que os quedéis con este número porque lo vamos a utilizar para los dos siguientes puntos.
Vamos ahora con el punto de ciclar los carbohidratos. Bien, respecto a este tema tengo ya una guía completa de cómo debemos ciclar los carbohidratos y por qué es importante hacerlo. Si no sabes cómo hacerlo, te recomiendo que le eches un vistazo a esa guía y así pues puedes aprender todo sobre el ciclado de carbohidratos. Bien, aquí ahora es cuando nos debemos quedar con ese déficit, o perdón, esa reducción calórica que debemos conseguir a la semana, ya que cuando ciclemos los carbohidratos, pues bueno, tendremos días altos en calorías o días bajos o días altos, medios y bajos, dependiendo ya de cómo lo gestionemos. Todo eso lo explico ahí en ese vídeo que os he puesto ahí arriba. Y bueno, entonces, si tal vez un día no tengo déficit, pero el día siguiente reduzco 600 calorías, pues al final la media que estoy teniendo es de 300 calorías al día de reducción, que en este caso sería el ejemplo que hemos puesto, que al final de la semana yo tengo que comer 2100 calorías menos, que vendría a ser la media de 300 calorías al día, ¿vale? Entonces, quedarnos con que, independientemente de que haya días altos, bajos, etcétera, que al final de la semana tengamos la reducción calórica que nos interese para llegar a nuestro déficit calórico total. Vamos ahora con el cuarto punto y uno de los más importantes, el diet break y los refeeds. Bien, los 4 grandes beneficios que estos dos nos pueden aportar son justo los que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Como veis, son realmente importantes. Bien, respecto a los diet breaks y refeeds, tengo bastantes infografías en Instagram y en Facebook, como las que estáis viendo ahora mismo en pantalla, en las que, bueno, explico todo sobre los diet breaks y refeeds. Cuánto tiempo hacerlo, cada cuánto tiempo, en qué consisten, cómo debemos gestionar los macros, ya que debemos hacer una reducción de proteína, pero aumentar las calorías de las grasas y los carbohidratos. Bien, en definitiva, ahí en esas infografías lo especifico todo y lo explico. Entonces os recomiendo que le echéis un vistazo. Abajo os voy a dejar los enlaces para que podáis ampliar la información y comprenderlo mejor, cómo hacerlos, etcétera. Bien, son parecidos pero no es lo mismo. Entonces, algunas de las similitudes que tienen es que en ambos casos el objetivo al final es subir la ingesta calórica para salir del déficit calórico. Es importante que la ingesta calórica suba hasta la normocalórica o con un muy ligero superávit, ¿vale? Todo eso, como digo, lo explico en esas infografías que os he dejado abajo. Bien, otra similitud que tienen es que en ambos casos nosotros debemos seguir con nuestro ciclado de carbohidratos, independientemente de que se suban las calorías, los carbohidratos, se bajen proteínas, etcétera, debemos seguir con nuestro ciclado de carbohidratos. Y la gran diferencia entre el diet break y el refeed es que los diet breaks se hacen de forma periódica. Cada X semanas debemos hacer un diet break. Justo ahora mismo en pantalla os pongo una infografía donde podéis ver que dependiendo de vuestro tanto por cien de grasa y el tiempo que llevéis en definición, es cuando se debe hacer el diet break. Y en cuanto al refeed, aquí se trata de que todas las semanas debemos estructurarnos 2 días en los que salgamos de ese déficit. Aquí tenéis un ejemplo. Vemos, bueno, este era un estudio en el que compararon 2 grupos, en el que, como vemos, uno tuvo un déficit lineal, durante los 7 días estuvo comiendo las mismas calorías, y en el otro grupo hicieron el refeed, que como vemos hay 2 días más altos en calorías, que fueron el refeed, y luego el resto de días, los otros 5 días, fue donde se hizo toda la reducción calórica para conseguir ese objetivo que, bueno, nosotros en este caso hemos dicho 2100 calorías. Entonces lo que haríamos es subir a normocalórica durante 2 días seguidos y esas 2100 calorías las tenemos que reducir en los otros 5 días de la semana, ¿vale? Esto sería una de las claras diferencias de uno y otro, que es la forma en la que debemos hacerlo. Luego, algo importante con el refeed es que, bueno, se podría hacer esos 2 días, es esencial que sean los 2 días seguidos. Entonces se podrían hacer 2 días con entrenamiento, 2 días con descanso, o lo que yo os recomiendo es hacer un día de cada. Un día con entrenamiento y el otro día de refeed que sea de descanso. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Yo lo que hago es, el primer día de refeed, entreno. El segundo día de refeed, no entreno, descanso. Y el siguiente día, que ya no es de refeed y va a haber una reducción calórica, ahí entreno. ¿Por qué?
porque le voy a poder sacar mayor rendimiento a ese entrenamiento, ya que aunque haya una reducción calórica, vengo de 2 días seguidos de aumento calórico. Por lo tanto, ese día pues todavía voy a estar cargado de energía y voy a aprovechar que los 2 días anteriores he tenido un extra calórico y voy a poder sacarle mayor rendimiento al entrenamiento que si, por ejemplo, entrenara viniendo de 5 días seguidos en déficit. En cuanto al refit, aclara también que, por ejemplo, aquí en este estudio, podemos interpretarlo como que ya están haciendo un ciclado de carbohidratos, porque vemos que tienen 2 días altos y luego el resto de días son más bajos. Bien, yo lo que os recomiendo es que esos 5 días en los que se está consiguiendo el déficit calórico, también hagáis ahí un ciclado de carbohidratos, haciendo que durante la semana tengamos 3 días. Días altos, días medios y días bajos. Los altos van a ser los 2 días de refit y los medios y bajos pues van a ser los otros 5 días, ¿vale? Entonces, durante esos 5 días, con nuestras subidas y bajadas de calorías, que consigamos ese déficit o esa reducción calórica total de 2100. Vamos ya con el último punto, pero no por ello menos importante, el descanso o las horas de sueño. Sé que esto no tiene relación con la nutrición, pero es que es realmente importante para poder perder grasa y hacer una buena definición. Mirad, aquí en esta infografía vemos la gran diferencia que hay entre un grupo que durmió 8 horas y media y otro grupo que durmió solo 5 horas y media. Ambos grupos perdieron un total de 3 kilogramos, pero la diferencia en pérdida de grasa y pérdida de masa muscular fue bastante grande. Vemos que el grupo que durmió 8 horas y media perdió bastante más grasa que el grupo que solo durmió 5 horas y media, haciendo evidentemente que el grupo que durmió menos horas perdiera bastante más masa muscular. Entonces, como vemos, las horas de descanso son súper importantes para poder hacer una buena definición. Y que en realidad también lo son para poder ganar masa muscular. De eso tengo un vídeo en el que explico muchas más cosas sobre la relación que hay entre el descanso y el rendimiento. Un vídeo que os voy a dejar aquí arriba o aquí abajo, que si queréis ampliar más información, pues os recomiendo que le echéis un vistazo. ¿Cuál sería la recomendación estándar de cuánto deberíamos dormir? Bueno, una recomendación un poco así estándar y básica pues sería que por lo menos debemos dormir entre 7 y 8 horas. Por lo menos, pero bueno, si queréis ampliar más información, os recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo ese que os he dejado por ahí. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo.